Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a nuestro primer video sobre contabilidad, en el cual vamos a ver aspectos básicos de contabilidad, como es su definición según las normas de información financiera y un poco sobre su origen. Comenzamos. Nuestra tabla de contenido se ajustará a lo siguiente. Primero, definición de contabilidad según la SNIF, información financiera, origen de la contabilidad y para concluir un poco sobre la técnica de la partida doble. 1. Definición de contabilidad. Según las normas de información financiera, que es la normatividad que regula la información contenida en los estados financieros, la contabilidad se define de la siguiente manera. Es la técnica que se utiliza para el registro de operaciones que afectan económicamente a la entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Clasificación de operaciones. 1. Ejemplo de transacciones. Las transacciones son todas aquellas operaciones que nosotros realizamos con terceras personas. Por ejemplo, al momento en que compramos o vendemos mercancía, realizamos un pacto con una tercera persona. Nosotros le vendemos la mercancía y él nos paga. O al momento en que compramos, el proveedor nos trae la mercancía y nosotros le pagamos, ya sea crédito o de contado. También tenemos otro ejemplo como es la compra y venta de activo. Nosotros necesitamos un equipo de transporte para la empresa, entonces acudimos a una arrendadora financiera o a una agencia si lo queremos comprar inmediatamente de contado y nosotros adquirimos nuestro activo, pero a cambio tenemos que pagar efectivo. Y de la misma forma, si nosotros ya no necesitamos un activo, pero queremos venderlo, lo vendemos a una tercera persona y esta tercera persona nos paga el efectivo. En el ejemplo número 2 tenemos las transformaciones internas. Las transformaciones internas son todas aquellas que se realizan dentro de la organización, es decir, no tiene que ver ninguna operación con una tercera persona. Son decisiones que se toman dentro de la organización y afectan la economía de la empresa. Por ejemplo, la transformación de materia prima. En este caso, nosotros adquirimos materia prima, aplicamos la mano de obra de uno de nuestros obreros y obtenemos así un producto terminado. Al momento en que nosotros obtenemos un producto terminado, estamos afectando las operaciones de la entidad, la economía. ¿Por qué? Porque no es lo mismo obtener materia prima a un costo, ya una vez aplicada la mano de obra y otros gastos indirectos, al precio final que va. De esta manera nosotros estamos afectando a la entidad. También dentro de este rubro podemos tener lo que son las depreciaciones y las amortizaciones, ya que estamos teniendo una pérdida de valor de nuestro activo fijo y estamos afectando a la entidad sin tener relación con terceras personas. Y al final tengo mi clasificación número 3, que son los otros eventos. ¿En qué consiste? Los otros eventos consisten en la inflación, en la devaluación, en los desastres naturales, en robos a nuestra entidad. Esto quiere decir que son circunstancias que no dependen de las decisiones que tomen los socios o administradores internos. Es decir, son fuera de nuestras manos, son casos fortuitos o de fuerza mayor, algunas veces robos o otras veces desastres naturales, pero que nos hacen tener pérdidas muy grandes dentro de la entidad. Estas operaciones nos afectan y también las tenemos que registrar dentro de la contabilidad, como los dos ejemplos anteriores. Comencemos con el segundo punto de nuestro temario y nos dice que es la información financiera. Una vez que nosotros registramos todas las operaciones que afectaron a la entidad dentro del periodo correspondiente, obtenemos lo que es información financiera. ¿Y qué es esta información? Pues es información cuantitativa, expresada en términos monetarios y descriptiva, ya que nos muestra la posición y desempeño de la entidad, cuyo objetivo esencial es ser útil para el usuario general en la toma de decisiones. La información financiera es aquella que vamos a obtener una vez que registramos todas las operaciones dentro de nuestra contabilidad y es extremadamente útil para que la empresa siga su funcionamiento. Nos dice que su objetivo principal es ser útil al usuario general para la toma de decisiones. ¿Quién es el usuario general? Pues principalmente tenemos a los socios o accionistas, ya que dependiendo de la información que arrojen nuestros estados financieros, ellos van a saber si siguen invirtiendo en nuestra compañía o qué decisiones pueden tomar. También un usuario es el banco, ya que el momento en que la empresa quiere solicitar un crédito, también sus estados financieros y el banco sabrá de esta manera si es una empresa estable o no, si tiene la capacidad para pagar esta deuda o no, o también si ha tenido utilidades o pérdidas en los últimos ejercicios. Otros usuarios también pueden ser los clientes y proveedores. Hay bastantes clientes y proveedores que tienen un gran potencial, entonces para que nosotros nos convirtamos en sus proveedores nos piden esta información financiera para saber qué tanta capacidad tenemos, qué tan grande puede seguir trabajando en un futuro para seguirlos proveyendo.
O en el caso de los clientes, también hay clientes que necesitan saber con qué empresas se están relacionando, por lo que nos piden la información financiera. Y también como usuario tenemos al gobierno, en este caso a través del Servicio de Administración Tributaria, que se encarga de la recaudación de impuestos. En algunas ocasiones el gobierno hace auditorías para conocer cómo está funcionando la empresa y cómo lo hace también, pues a través de la información financiera. ¿Y esta información financiera dónde se refleja? Nos dice que su manifestación fundamental son los estados financieros. También vienen en las normas de información financiera. Y los 4 principales que tenemos es el estado de flujo de efectivo, que viene en la norma de información financiera B2. Tenemos el estado de resultados integral, que viene en la NIF B3. El estado de cambios en el capital contable, NIF B4. El estado de situación financiera o balance general, que es la NIF B6. A través de estos estados financieros, la contabilidad nos va a mostrar todo el desarrollo de la empresa. Por ejemplo, a través del estado de flujo de efectivo nos va a mostrar a dónde se fue el dinero, el efectivo como tal en este ejercicio, y lo clasifica en operaciones de inversión, de operación de inversión y de financiamiento. El estado de resultados integral nos va a mostrar las pérdidas y ganancias que hemos tenido durante el periodo a través de nuestras ventas, de nuestros costos y de nuestros gastos. El estado de cambios en el capital contable nos va a mostrar todo el comportamiento de las aportaciones, los reembolsos, los pagos de dividendos que se han hecho a los socios o accionistas. El estado de situación financiera o balance general es el más común, es el que nos muestra la situación económica de una entidad. Nos va a mostrar cuántos recursos tiene y cuánto es lo que debe, cuánto de todos los recursos que tiene se han adquirido a través de deuda o han sido aportados por los socios. Posteriormente podemos ver cada uno de ellos, pero en este tema únicamente vamos a ver a grandes rasgos lo que nos muestran los estados financieros. Vamos a hablar un poquito sobre el origen de la contabilidad. La contabilidad se menciona por primera vez en el año de 1494 por el fraile Luca Pacioli, quien en su obra denominada Suma de Aritmética analizó la técnica de la partida doble, que ya era utilizada por los comerciantes venecianos. Es decir, la contabilidad no era nueva, ya existía. Es de suma importancia, ya que de esta manera los empresarios o dueños de negocios llevaban a cabo sus registros sobre las operaciones que realizaban. Sin embargo, Fray Luca Pacioli en el año de 1494 creó una obra en la que detalló claramente la partida doble, y de esta manera es la primera vez en que se reconoce, por lo que a él se le considera el padre de la contabilidad. Luca Pacioli fue un fraile franciscano, matemático, contador, economista y profesor italiano. Fue reconocido históricamente por su análisis de la técnica de la partida doble en su obra Suma de Aritmética, y a través de este nos dejó un legado de 36 capítulos tratando de cuentas de contabilidad usando la partida doble, y de esta manera dio inicio a lo que es hoy en día la contabilidad moderna. Fray Luca Pacioli define los fundamentos acerca de la partida doble de la siguiente manera: no hay deudor sin acreedor. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. 2. La suma que se adeuda a una o varias cuentas ha de ser igual a lo que se abona. 3. Todo el que recibe debe a la persona que da o entrega. 4. Todo valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor. 5. Ganancia es acreedora. Estos son los fundamentos que nos deja Fray Luca Pacioli, y vamos a ver a continuación cada uno de ellos detalladamente. ¿En qué consiste la técnica de la? Es un análisis sobre las operaciones de una entidad, y se divide en dos grandes apartados. Se divide en dos grandes apartados, un lado izquierdo y un lado derecho. En el lado izquierdo se dice que tenemos todo lo que tiene la empresa, y del lado derecho es el origen de lo que la empresa posee, es decir, todo lo que entra a la empresa, y del lado derecho de dónde lo obtuvo. Del lado izquierdo todo se representa a través de una imagen parecida a una T, de hecho se llama cuenta T, una T gigantesca, y del lado izquierdo tenemos lo que es el deudor, el debe y el cargo, y del lado derecho el acreedor, el haber y el abono. Deudor del lado izquierdo, acreedor del lado derecho, debe del lado izquierdo, haber del lado derecho, cargo del lado izquierdo y abono del lado derecho. De esta manera, analizando esta técnica de la partida doble, nosotros vamos a poder registrar nuestras operaciones detalladamente.
Del lado izquierdo, recordemos, es todo lo que tiene la empresa y del lado derecho es lo que originó, el origen de lo que la empresa posee, de dónde lo obtuvo. Es decir, si es que lo debemos o que lo aportaron los dueños de la empresa. Vamos a ver el primer fundamento que dice que no hay deudor sin acreedor. Recordemos que del lado izquierdo tenemos el deudor y del lado derecho el acreedor. Según la técnica de la partida doble, esto quiere decir, por ejemplo, que al momento en que nosotros compramos un equipo de transporte para la entidad, el activo fijo, que sería el equipo de transporte, se convierte en un deudor y del lado derecho, que es a la arrendadora financiera a quien le debemos este equipo de transporte, ya que lo sacamos a crédito, se convierte en acreedor. La camioneta me costó 300,000 pesos, entonces del lado izquierdo tengo al deudor por 300,000 pesos y del lado derecho tengo el acreedor, que es el arrendatario financiero, por 300,000 pesos también. De esta manera cumplo perfectamente con la técnica de la partida doble, donde nos dice que a cada cargo corresponde un abono. El segundo fundamento nos dice que la suma que se adeuda a una o varias cuentas ha de ser igual a lo que se abona. Es decir, si yo no únicamente adquirí una camioneta, sino otros varios productos por un mismo concepto, siempre lo que tenga yo en el deudor debe ser igual al resultado que tenga en el acreedor. En este ejemplo tenemos que 3 socios se juntaron y uno aportó dinero en el banco, aportó 100,000 pesos, otro aportó mercancías por 100,000 pesos y otro aportó un equipo de transporte por 120,000 pesos. De esta manera se juntan y ponen a funcionar su empresa, dando un total de 320,000 pesos. Del lado izquierdo tengo bancos, tengo mercancías y tengo equipo de transporte, y del lado derecho tengo el capital aportado por 320,000 pesos. No importa que tenga uno o más conceptos en alguno de los rubros, siempre debemos de contar con el principio de dualidad, que quiere decir que lo que estoy cargando debe ser lo mismo a lo que estoy abonando. Si se dan cuenta, lo que tenemos en el deudor es exactamente lo mismo que tengo yo en el acreedor. Todo el que recibe debe a la persona que da o entrega, es decir, todo lo que entra a la empresa, todo lo que recibimos, forzosamente tenemos que dar algo a cambio. Aquí viene un ejemplo. Nosotros al momento de hacer una venta, el cliente nos va a dar dinero, nosotros estamos recibiendo el dinero y a cambio nosotros ¿qué le debemos? Pues la mercancía. De esta manera se está cumpliendo este fundamento. De esta manera cumplimos con este fundamento. Nosotros recibimos dinero y damos a cambio mercancía. El cuarto nos dice que todo el valor que ingresa es deudor y todo el valor que sale es acreedor. De esta manera el dinero que entra al banco, el banco se convierte en deudor y la mercancía que está saliendo es una venta y se convierte en acreedor. Las ventas serían acreedoras y nuestros ingresos en el banco serían deudoras. En este ejemplo estamos cumpliendo con estos dos fundamentos. Y por último nos dice que toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. Al final del ejercicio, a través de nuestro estado de resultados integral, nosotros podemos conocer que una vez descontados los costos y gastos a nuestros ingresos, vamos a saber si tuvimos utilidad o pérdida. Y este último fundamento nos dice que toda la pérdida se convertirá en deudora y toda la ganancia se convertirá en acreedora. Es decir, al final las ganancias serán acreedoras, estamos obteniendo ganancias, o las pérdidas se convertirán en deudoras, se representarán en negativo en el balance general.